Hola, Dios le bendiga, iglesia. Una vez más tengo el gran privilegio de poder traerles la palabra del Señor con esta pequeña reflexión que vamos a hacer en este día. Así que quiero que me prestes atención a lo que te diré en este momento que Dios ha puesto en mi corazón por lo que está sucediendo y estamos viviendo en estos tiempos finales. De hecho, tiene este mensaje tiempos finales, que cada vez nos estamos acercando. Sé que esta palabra se ha hablado a lo largo de años y años y cada vez uno fue hablando a medida que iba sucediendo las cosas, pero todos esos acontecimientos, desde catástrofes, enfermedades, virus, pandemias, que hemos vivido, de guerras y rumores de guerra, y actualmente hay guerra y siguen las situaciones, ¿sí? Van en aumento. Todas estas señales nos están llevando más hacia el fin, nos estamos acercando más hacia el fin. Y creo que todo esto es una alerta, es un atenti y a veces es preocupante en cierta medida, ¿no? ¿Preocupante en qué sentido? De que si bien cuando hay catástrofes en diferentes países, los países son azotados y por ella mucha gente puede morir. Nosotros desde este lado simplemente por ahí podemos ver a través de noticieros, pero sería distinto que nosotros estemos viviendo, ya sea en guerra, en medio en el lugar donde vive uno, o de catástrofes, de terremotos y lo que fuese, vivir y morir a raíz de eso no sería tan grave porque nos iríamos con el Señor, y ya sea por una enfermedad, como muchos han muerto en estos tiempos por enfermedades y por un montón de cosas, pero nos vamos con el Señor. Eso no sería tan preocupante porque me voy con el Señor, ¿sabes? Pero yo quiero hablarte de algo que me urge hablar, que es algo más peligroso que todos estos acontecimientos que están sucediendo en estos tiempos, ¿sí? Quiero hablarte de lo que nos atenta, de algo muy peligroso que en estos últimos tiempos está sucediendo, está pasando, y la iglesia está frente a eso. Es algo terrible. Quiero hablarte acerca de la apostasía, iglesia. Quiero hablarte acerca de este espíritu que está profetizado, que está hablado prácticamente para estos últimos tiempos. Por eso quiero que leamos en 1 Timoteo capítulo 4, que dice de la siguiente manera. Dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¡Wow! Palabra muy fuerte. Que en los postreros tiempos van a aparecer espíritus, doctrinas de demonios. De esto quiero hablarte, hermano. De esto quiero hablarte. ¿Sabes por qué? Porque este es el gran peligro que se presenta a la iglesia, a los hijos de Dios, y que nace del cuerpo de Cristo. Son los que se apartan, son los que salen, son los que disertan, los que se van en contra, o los que generan, no sé, una nueva religión, una forma de pensar. Esto en estos últimos tiempos va a surgir. Así que dice claramente, dice, ni por espíritus engañadores. Cuando dice la palabra espíritus engañadores es que alguien te va a querer confundir diciendo esto dice el Señor. Te van a decir en lenguas a lo mejor. Te van a decir esto es lo que dice el Señor. Y si tú no lees y tú no estás alimentado de la palabra de Dios, es tan fácil caer en estas corrientes, ¿sí? De doctrina, de no sé. Esto es lo que va a pasar en estos últimos tiempos, iglesia. Así que necesitamos estar muy atentos. Es la manera y la forma de que el enemigo opera
Y siempre fue su manera de operar, siempre fue la manera de poder transgiversar la palabra de Dios y llevarlo de la forma y la manera que el enemigo quiere, que Satanás quiere. Siempre fue la manera. ¿Por qué te digo que fue siempre la manera? Es la forma como opera el enemigo. Te voy a dar te voy a leer unos versículos cómo el enemigo ha operado siempre desde el principio y sigue operando ahora. Y mucho más en estos últimos tiempos, porque esa es la forma de operar, de trabajar para poder engañar y hacer caer a los hijos de Dios. Vamos a Génesis, en el capítulo 2, versículo 16 dice, esto es lo que dijo el Señor, esto es lo que puso Dios allí en el jardín. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este es el mandato de Dios en medio del jardín, allí en el principio, para Adán y Eva. No había otro. Esta es la palabra de Dios que les dejó. Muy claro fue Dios. Pero vean ahora cómo el enemigo lo va a querer transgiversar y darle la respuesta que quiere decir esta palabra en sí. Así es el enemigo. Va a usar la palabra. Te va a decir, ¿sabes qué quiere decir eso? Eso es lo que dijo en sí, entre otras cosas, Satanás. ¿Sabes qué quiere decir eso, Eva, esa palabra? Yo te lo voy a explicar. Y le da a pensar, y los hizo pensar. Y dice en el Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ah, qué pregunta que les. Así que les dijo eso. Yo te voy a explicar por qué les dijo. Eso es lo que está diciendo. Yo te voy a explicar por qué, porque vos no lo sabés. Entonces dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Quiere decir que pueden comer de todo el árbol, de todos los frutos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. No moriréis, acaba el enemigo. No es así. No es así. Les está convenciendo y les va a dar una nueva enseñanza, una nueva forma de ver la palabra de Dios. Esto es lo que quiere decir la palabra de Dios, le va a decir la serpiente. Versículo 5 dice, sino que sabe Dios, ahí le está dando ya la palabra, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¡Wow! Mira cómo les dice Dios, mira cómo les dice Satanás, sabiendo el bien y el mal. ¿Se da cuenta ahora, iglesia? Así es la forma y la manera como el enemigo opera. Y les confundió inmediatamente, les envolvió en la palabra y quedaron, no sé, atónitos, perplejos, no lo sé, pero dijeron, ¡uy, qué palabra! Mirá, no lo sabíamos. Esto es por esto. Y les envolvió y así cayeron. Y así pecaron. Así es el enemigo. Así obra. Y va a seguir obrando en estos tiempos, pero más que nunca. Ahora es tiempo de que la apostasía se empiece a generar de una manera impresionante, pero van a aparecer por todo lado. Se está escuchando de una forma, de otra forma. Oh, pero cientos formas de ver. Iglesia. Y a veces uno dice, y uno se queda pensando, ¿será así? Y dice entonces, como pareciera que nos confunden. Iglesia, atento a esto. Estemos atentos a esto, iglesia. Y dice otro versículo de la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice el apóstol, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En aquellos tiempos sabían quienes inmediatamente también en los tiempos
de la iglesia primitiva, habían también hombres que inmediatamente hacían cambiarles de la forma de pensar. Entonces el apóstol les advierte y les dice que nadie venga y los haga cambiar fácilmente de la manera y la forma de pensar que ustedes tienen. Ni os conturbéis, no se turben, ni por el Espíritu, aunque digan que el Espíritu les dice así. Ojo, esas son las instrucciones claras y precisas del apóstol que les está dando y les está dejando, o les está escribiendo en este caso, ni por palabra, ni por carta, como si fueran mía, dice, entre otras cosas. Él les está diciendo, no se dejen engañar, porque van a salir falsos maestros, van a tratar de llevarles cartas mías, con firma mía, diciendo, esto dijo el apóstol Pablo, y los van a engañar. Esta es la profecía que dijo, porque dice que en aquellos entonces se habían levantado falsos maestros diciendo que el tiempo del Señor ya había llegado, ya había sucedido. Y entonces dice el apóstol lo siguiente, no se dejen engañar, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, ¿qué les está diciendo el apóstol? Les está diciendo, no se dejen engañar, porque no vendrá antes, ¿sí? La venida del Señor, antes que se manifieste la apostasía o se genere o salga la apostasía, ¿sí? Y se manifieste el hombre de pecado que sería el anticristo. Pero el versículo 11 del mismo capítulo de Segunda de Tesalonicense dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. En estos últimos tiempos eso es lo que va a suceder. Va a venir un poder engañoso, iglesia. Va a venir un poder mentiroso, entre otras cosas. ¿Para qué? Porque la gente se ha complacido, ¿sí?, de la mentira, desecharon la verdad y se complacieron de la mentira, se cansaron de la verdad y optaron por una nueva doctrina. Y entonces dice, para todo eso vendrá un espíritu engañador. ¿Sabes que esto ha sucedido en el libro de Primera de Reyes? ¿Sí? Está en la historia, este suceso, este acontecimiento, y es lo que va a suceder ahora. Te voy a relatar así, en síntesis. Dice que en aquellos entonces el rey Josafat, juntamente con el rey Acad, el rey Josafat, rey de Judá, y el rey Acad, rey de Israel, se unieron los dos. Quisieron reclamar por un pedazo de territorio, ¿sí? Y dijeron, vamos, si nos pertenece esto, si vos me acompañás, yo voy a ir a la guerra. Vamos y reclamemos, peleemos por esto que nos pertenece. Y se pusieron de acuerdo. Pero dijo el rey Josafá, pero ¿qué te parece si no consultamos primeramente a los profetas de Dios? A ver cómo nos va. Y el rey de Israel dijo, claro que sí, no hay problema, vamos a consultar. Y convocó a sus 400 profetas tenía este rey. Mirá, tenía para consultar, ¿eh? 400 profetas. Estos 400 profetas le dijeron, oh, señor rey mío, vaya a la guerra, que todo va a estar bien. Dios estará contigo, vas a salir victorioso. Eso era en general las palabras. Y el rey Josafat, que era un poco más espiritual, vamos a decir, dijo, pero no hay otro profeta en el pueblo de Israel, no hay otro. Y le dijo, sí, hay uno, pero te voy a decir una cosa, no te va a gustar. A mí no me gusta. Esa es la palabra que estaba diciendo. A mí no me gusta, la verdad, no lo quiero, porque siempre que le consulto, nunca tengo buenas nuevas, nunca tengo buenas noticias. No me gusta. Siempre me dice lo malo. Por eso no lo tengo acá. Sí, lo voy a mandar a traer. Y lo mandaron a traer, que era el profeta Micaías en aquel entonces. Y el profeta Micaías se presentó, y se presentó con una forma casi como de decir, vaya rey mío, porque también el Señor va a estar con usted, con una forma de burla. Y el rey Acad no le gustó eso, y le dice, ¿cuántas veces te he dicho que siempre me digas la verdad? Dime la verdad. Y entonces el profeta Micaías empezó a relatarle la verdad de lo que iba a suceder.
Le dijo que ciertamente en esa guerra iba a perderla y de hecho iba a perder la vida el rey Acab. Una palabra muy fuerte. Y los profetas que estaban ahí presentes empezaron a enojarse y dijeron, ¿qué profeta? ¿Quién te dijo a vos? ¿Dónde estaba Dios cuando me estaba avisando a mí la profecía? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Dios? Entonces empieza a decirle, les diré qué es lo que estaba sucediendo y qué estaba pasando. Y les relata lo que estaba aconteciendo, que el profeta Micaías tuvo una visión, qué estaba pasando en el ámbito espiritual, en el reino de los cielos. Había una junta prácticamente casi, qué es lo que iban a hacer para que el rey Acab pierda la guerra o pierda la vida, entre otras cosas. ¿Sí? Había como una especie de junta, porque ciertamente este rey ya estaba profetizado, porque él se había complacido de la mentira, nunca aceptó la palabra de Dios, siempre quiso escuchar cosas buenas, se complació de la mentira, ¿sí? Entonces estaba profetizado. Entonces dice que en esa junta apareció un espíritu y dijo, yo quiero, yo lo induciré, yo lo llevaré a ese lugar, voy a ser un espíritu de mentira y descenderé a los profetas, a los 400 profetas, para que profeticen cosas buenas y a raíz de eso ellos vayan a la guerra y ahí pierda la vida. Y esa fue la manera. Así que así es como el espíritu de mentira descendió sobre los profetas, sobre aquellos 400 profetas. ¿Por qué? Dice. Porque este rey acá nunca quiso escuchar la verdad, nunca quiso escucharla. Entonces, a raíz de eso, él fue tras de esa mentira, actuó, accionó y por ende perdió la vida. Y en estos últimos tiempos, hermano, lo mismo va a suceder. La gente que se apartó de la verdad, la gente que tenía la verdad en sí, que predicaban la palabra, ¿sí? Que estaban en la verdad, de pronto se salen de la verdad y generan otra, paralela no sé, pero algo similar y se salen de la verdad para inducir a una doctrina, generando una doctrina, una forma, no lo sé, pero esto está surgiendo, pero de una manera impresionante en diferentes lugares de todo tipo de enseñanzas que nada que ver con el Evangelio. Así que iglesia, en estos tiempos van a aparecer ese espíritu engañadores, van a empezar a manifestarse en esas personas que son tan livianos, tan light, que todo sirve, que todo vale, que perdieron la santidad, que se apartaron de la verdad. Este poder engañoso que se les va a manifestar y van a creer que el Espíritu de Dios les está hablando. Ojo con eso, iglesia. Ojo con eso en estos tiempos. Eso está presente, está muy presente. Iglesia, tenemos que prestar atención en estos tiempos y tener mucho cuidado de estos espíritus de demonios que están operando, y este es el gran peligro para los hijos de Dios. Este es el gran peligro que está acechando a la iglesia del Señor. Y si la iglesia del Señor no estamos afirmados, no estamos aferrados al Señor, buscando, alimentándonos de la palabra de Dios como tiene que ser, seremos arrastrados por estos vientos de doctrina. ¿Por qué te digo seremos arrastrados fácilmente? Si tú no estás fundamentado, si no tienes conocimiento de la palabra de Dios, estos hombres son maestros, son conocedores de la palabra de Dios, te envuelven, son persuasivos y te muestran la palabra y te dan la palabra y te hacen razonar inmediatamente, casi como un chasquido de dedos. Si tú no estás atento, te envuelven y listo, te inducen por el camino que ellos están trazando. Así que en estos tiempos, iglesia, está atento, orá a Dios, pedí a Dios. No prestes oído a cualquiera que prácticamente te hable. Siempre con las antenitas bien paradas. Estar atento. ¿Sí? Así que iglesia, esta es la palabra que quería compartirte
para que todos juntos podamos estar atentos porque se avecina los tiempos finales, estamos tan cerca de la venida del Señor, no sé, puede suceder en cualquier momento lo que está aconteciendo ahora en Israel, esta guerra que se ha levantado, estamos tan cerca. Israel es casi prácticamente el reloj del mundo. Todo lo que puede suceder alrededor de Israel son señales de que estamos cada vez más cerca. Así que iglesia, estemos atentos en estos tiempos, pidiéndole al Señor que no caigamos en ningún viento de doctrina. Atentos. Esta es la palabra que quería compartirte, iglesia. Dios te bendiga y que Dios nos guarde y que Dios nos proteja hasta que Él venga. Dios te bendiga. Amén.